Mucho gusto. Bueno, muy bien. Qué gusto de tenerlos por aquí en este medio, en este webinar. A las 6 en punto empezamos, eh, en respeto a su puntualidad y demás, ¿vale? Entonces estaremos una horita aquí acompañados y ya ahora Hola, dentro profe. de... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más, profe. Habla con Andrés. Hola, Andrés. ¿Cómo va? ¿Sí se acuerda de mí o no, profe? De la clase de los Bueno, viernes, en la noche. los viernes en la noche. ¿En Usted el ya cerró. posgrado? Usted, sí, ajá, sí, señora. Ah, claro. Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Me alegra mucho, Andrés, tenerte por acá. Bueno, entonces, aquí aperturamos oficialmente a las 6 en punto, arrancamos. Faltan 7 minuticos para que empecemos, ¿les parece? Entonces, ahorita ya casi nos vemos para abordar este tema tan interesante. Muchas gracias por estar aquí. Ya nos Bueno, vemos profe, entonces muy, muy, muy pronto. Eso, llama Occidente. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, si les parece bien, voy a iniciar a desarrollar aquí como unos tips importantes preparados para ustedes en este contexto de la arteria y confiar, y sobre todo, y claro que vamos a dejar un espacio antes de cerrar para que los aportes, las preguntas que ustedes quieran plantear, pues son muy bienvenidos. ¿Ok? Bien, estamos ya listos, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Ok, esta es la invitación de que compartamos este espacio y básicamente quiero invitarles y que observemos la siguiente frase, ¿sí? Donde vamos a leer esto que Covey en su momento nos expresa y cómo lo vamos tejiendo e hilando con base en este webinar denominado de esta manera, ¿no? El arte de liderar y confiar. Y sobre todo cómo vamos reconociendo poco a poco el impacto, los efectos que esto tiene cuando hablamos del bienestar a nivel laboral. Entonces, miren lo que digamos, yo le digo gurú del management que nos aportó muchísimo, decía, trata siempre a tus colaboradores exactamente de la misma manera como desearías que trataran a tus mejores clientes. Y hace algunos años también el presidente Hewlett Packard decía, yo no puedo pedirle a mi gente un comportamiento que yo no demuestre. Y es un tema que vamos encontrando como a las palabras en esta conversación, mis queridos caballeros y damas. Y es que la primera palabra que les invito a que nos vamos llevando en todo este tejido sería de confiar en esta arte tan muy importante, es la coherencia. La actuación desde la coherencia. Y si hablamos de la coherencia, el ejemplo que estamos demostrando en lo que hacemos, cómo nos relacionamos, qué estamos comunicando con esa coherencia y ese ejemplo. ¿Ok? Bien, comunicándonos aquí y teniendo otras fuentes de información, esta firma también nos ayuda a ir haciéndole zoom a una información importante. Egon Sender. Entonces, Egon Sender hace una medición antes de pandemia y hace una pregunta. Y esta pregunta que hace, a mí me parece muy llamativa en este contexto que estamos hablando del arte de liderar y confiar y el efecto que tienen en el bienestar laboral, porque entrevistan a 1.000 CEOs en Estados Unidos pre-pandemia y le dicen, venga, ¿será que para que la organización tenga una transformación también es importante transformarse a sí mismo? Y digamos que en esta eh, población y esta muestra, dicen como un cuarto de la población, dicen, sí, es importante. ¿Ok? Miren esto, prepandemia. Sin embargo, revisemos la data que sigue. Y cuando se dice, hagamos esta misma pregunta, pospandemia, ¿sí? Y nos encontramos esta sorpresa tan interesante. Pospandemia, entonces, la misma pregunta a esta población entrevistada, a estos niños. Nuevamente la pregunta, ¿será que
Si necesitamos una transformación organizacional es importante que la transformación de nosotros mismos, donde ya es evidente allí, donde dicen sí, es importante que haya transformaciones allí evidentes en nosotros mismos para que las cosas pasen. Por eso, dentro de todo este tema del arte de liderar y confiar, ¿cómo hacemos para que comencemos a gerenciar, a gestionar estos vínculos, como yo le llamo, vínculos de calidad? Y ahí es donde encontramos diferentes estadios para comenzar a diferenciar dónde estamos nosotros interactuando, con quiénes y en qué contexto. ¿Ok? Bien, continuando con nuestro desarrollo, entonces podríamos decir que dentro de ello me gusta mucho esta fuente también de Eruption Advisor porque dice, ven, podemos tener también 7 palancas para crecer en la organización. Y una de ellas es ser descubrimiento, ser un descubrimiento. La segunda, fracasar, porque de pronto hay un fracaso con esa herramienta o palanca que yo quería, ¿cierto? Activar, dinamizar para el crecimiento de la compañía. Pero también hay momentos en que es importante dar un paso atrás para crecer. Y así mismo revisar en el día a día las expectativas. Sabemos que al 100% no las podemos cumplir con las expectativas que tiene nuestra gente, pero sí podemos realizar iniciativas que cubran la gran parte de la población. ¿Ok? Aceptemos limitaciones, el punto 5, ¿cierto? De igual manera, aceptar esto significa, perdón, Leo, Sujei, tú escribiste algo, Sujei, permíteme, yo leo porque voy leyendo lo que va escribiendo también. Sujei, ¿qué nos dice? Puedes también sugerir tranquila hacer uso del audio. Dame un segundo aquí, yo leo que lo que Hola, escribes. buenas noches, profe. Pues le estaba escribiendo por el chat. ¿Es posible que se pueda como ampliar más la imagen? Que se pueda ampliar la Se ve como imagen, muy, no se ve estamos en como muy presentación. pequeña. Se ve muy pequeñito, Ah, Sujei. como sí, se ve la letra muy pequeña y como es roja, no. Pues si hay la Ok, posibilidad de ampliar. sí, está en la presentación. La tenemos en presentación como tal. Yo les voy leyendo y vamos haciendo, ¿vale? Tranquila. Perdón, Sujei, de muchas todas gracias. maneras, arriba hay un más para que puedas agrandar desde tu dispositivo. Yo realmente la veo bien, pero pues no sé si mi pantalla es grande, no lo sé. Bueno, no sé quién más tenga dificultad. Están en el punto número 1. Eso es textual. ¿Textual de quién? Del correo. ¿De cuál correo? Del Yo creo correo que que Yasmín debería cerrar el Por allá micrófono. Yasmín, hay un micrófono encendido. Yasmín, ¿lo puedes silenciar, por favor? Gracias, Yasmín. Gracias, Sofía. Bueno, entonces, le voy dando lectura nuevamente aquí y contextualizo de nuevo donde decimos que con esta fuente de lucha del advisor aparecen 7 palancas, digámoslo de esta manera, 7 aceleradores para que haya crecimiento de la organización. Voy a comenzar de nuevo donde la base es ser un descubrimiento. Y ya vamos a articular esto a nuestro tema también. ¿Y por qué hablamos de esto? Fracasamos con herramientas o palancas que apliquemos en la organización, porque hay que volver a retomar a veces prácticas interesantes. Pero también hay que retrocederse, ¿no? Para poder crecer y arrancar de nuevo. Revisar expectativas, y les decía que en las organizaciones no vamos a cumplir el 100% de las expectativas con toda la gente. Sin embargo, sí podemos planear, mirar cómo planeamos iniciativas que permitan cumplir ese porcentaje mediano o alto de las expectativas de nuestra gente. De esa misma manera, entonces, también es importante aceptar que hay limitaciones, que hay que jugar también con las fortalezas que cada quien tiene de forma distinta y de forma potencial y ganadora, y tomar riesgos. Y aquí la traducción dice tomar riesgos adecuados. Pero aquí voy a invitarles entonces a que intercalemos esto con nuestro tema de ¿qué? De liderar y confiar para poder encontrar ese clic frente a lo que significa entonces generar un impacto o un efecto en el bienestar laboral. Primero, sea un descubrimiento y voy a ir dándoles a través de esta conversación como reflexiones y palabras clave. Miren que empezamos con la coherencia y con el ejemplo.
porque es importante cuando hablamos de confiar, tener el ejemplo muy evidente y sobre todo también ser coherente. Si pasamos con esas 7 palancas importantes para crecer, ¿esto cómo lo podemos articular con nuestro tema central? Si nosotros agarramos el primero, ser un descubrimiento, esa es una primera reflexión que los invito a se lleven también esta noche. ¿Conoce usted si tiene equipo a cargo? ¿Sí? ¿Conoce usted o hace parte de un equipo? ¿Conoce usted particularidades de sus colaboradores o de sus compañeros de equipo de trabajo? Particularidades sencillas como ¿cómo? Ejemplo, ¿cuándo es el cumpleaños? ¿Con quién vive? ¿Está estudiando? ¿Tiene hijos? ¿Tiene mascota? Esas cosas que pueden ir acercando a las personas a conocer al otro un poquito más. Porque como cada día comenzamos a construir, la confianza se va construyendo, se va tejiendo. No nace de un momento a otro, se construye, se edifica cada día. En el punto 2, fracasar con la palanca o la herramienta que hemos elegido. ¿Esto qué significa? ¿Alguien ha pasado la línea de confianza, ser confianzudo con usted? Eso puede pasar también, ¿no? Genera un ambiente de confianza, pero cuando menos pienso, la persona o las personas han pasado el límite y entonces pasamos a percibir ese tema de qué confianzudo, qué confianzudo es. Y comenzamos a diferenciar y que es importante allí tener claridad. Número 3, con el dar paso atrás para poder crecer y es con frecuencia ha modificado los acuerdos que ha realizado de forma inicial. Pues podemos hacer unos acuerdos hoy, pero tal vez mañana, dentro de 8 días, hay que reiniciar a esos acuerdos, modificar, ajustar los acuerdos. Cuando decimos entonces en el número 4, revisemos las expectativas y es, venga, ¿qué es lo poderoso de sus conversaciones con otros? ¿Qué identifica que sea poderoso? ¿Qué logran cuando conversan entre ustedes? Como equipo, como pareja de trabajo, ¿qué están logrando en esas conversaciones? ¿Son realmente poderosas? En el número 5, aceptar limitaciones. Y es que reconozco, oiga, que en el equipo la velocidad es distinta. Todos tenemos una velocidad distinta. Ah, que hay un punto que nos va a converger, sí. Pero reconocemos eso, que nuestra velocidad es distinta de cada ser humano. En el número 6, el reconocimiento va a ser parte de la gestión del día a día cuando hablamos de jugar con las fortalezas distintivas. Y en el número 7, usted asumió o asumió un riesgo adecuado y ese riesgo adecuado, entre comillas, su equipo o su compañero de trabajo se lo agradecieron. Entonces miren que coloqué en mi grilla aquellas palabras claves de cada reflexión y dentro de ello comenzamos a revisar, oiga, ¿será que esto me ayuda a crecer? ¿Esto me ayuda a escalar? Y revisémoslo un poquito más a detalle. ¿Ok? ¿Y por qué digo que un poquito más a detalle? Porque cuando hablamos un poco más a detalle de esto, también entonces si decimos que primero conocer al otro y viceversa, me va a significar a mí un ganar-ganar. Repito, la confianza se edifica en el día a día. Y el liderazgo también se va tejiendo con el ejemplo y la coherencia, el compromiso de otros componentes. 2. Cuando coloco límites, es importante traer toda la plataforma procedimental de organización. Es que estamos en el contexto organizacional y cómo desde esos roles y cómo desde las áreas donde estamos interactuando, esos límites que deben aparecer para que respetemos esa parte procedimental. 3. Cuando elaboramos acuerdos, qué importante es cumplirlos. El cumplimiento de los acuerdos nos da credibilidad y eso es valiosísimo, porque cuando usted está en organización, usted sabe a quién le habla y hasta le pide un favor. A quién va y le dice que requiere un trámite, porque esa persona es confiable. ¿Ok? 4. Lo decía ahora, cuando se realiza conversaciones, le hace seguimiento o lo dejan parqueo o espera. ¿Qué hace con esa conversación poderosa? Hace seguimiento correspondiente. Y cuando decimos pero la diferencia, es cómo soy consciente también de la diversidad, de la equidad y la inclusión, cómo la estoy manejando en mi organización.
Número 6. Cuando realizo reconocimiento, perdón, aparece una teoría de las caricias, me encanta, donde dice que la caricia no solamente es piel con piel, no es kinestésico, sino que la kinestesia también sea en el lenguaje. ¿Cómo tengo un gesto amable? ¿Cómo tengo una palabra amable? ¿Cómo me permito comunicarme de forma atenta? Eso también es caricia. Y una caricia trae otra caricia. Es un tema de correspondencia. Y cuando hablamos de punto 7, cuando somos riesgos, pues, ¿cómo es que ese asumir riesgos es porque el equipo ha legitimado al líder? Finalmente, quien legitima a un líder es el equipo, porque agradecen a esa persona que le representa. Y le representa de una manera distintiva, de una manera confiable, de una forma transparente. Y eso lo agradecen los equipos de trabajo. Entonces, miren que vamos, y yo les invito a llevar esa maletica, lo que vamos colocando en esa maleta de hoy, para poder entonces ir haciendo esa hoja de ruta cuando hablamos de liderar y confiar en este contexto, de todo el ejercicio de las organizaciones y cuando tenemos muchos roles tan importantes, independiente en qué nivel me encuentro de organización. Liderar siempre está, confiar siempre está. ¿Qué hace la diferencia? La forma como lo edifico o lo construimos. ¿Va? ¿Preguntas allí? ¿Soy clara con ustedes? Vamos Hasta a el salir momento bien. sí. Ustedes me dicen. Sí, hasta el momento muy bien. Vale, gracias. Bien. Ok. Siguiendo entonces con esto, este libro me encantó, se lo recomiendo, es chévere que los puedan adquirir. Tus próximas 5 jugadas de Patrick Bateman. Me encantó, porque tiene unos apartes muy interesantes como punto B, el tema de la confianza. Entonces dice, cuando usted está en el arco de las organizaciones, en la dinámica organizacional, usted puede encontrar 4 niveles. El primer nivel que puede encontrar son los extraños, dice el autor. No se tiene experiencia con la persona, estamos comenzando a acercarnos y se inicia el proceso de conocernos. ¿Va? Ok, pasemos al otro nivel, respaldados. Tienen una trayectoria avalada, son recomendados inclusive por quienes, por su experiencia, su currículo, todo el background que tienen y porque cumplen lo que prometen. Oigan aquí, porque cumplen lo que prometen. Y aquí otra palabra clave, las promesas. Entonces, ese tema de las promesas sale siendo un proceso muy distintivo, repito, para poder ser confiable hacia el otro y para poder construir esa propia imagen que cada quien tiene de sí mismo y cómo se proyecta en la parte externa. 3. De confianza. Se ha tenido la experiencia personal, ha sido testigo de rasgos muy positivos comportamentales, demuestra lealtad, honestidad y fidelidad. ¿Ven? Y aparece un cuarto nivel de la confianza en el contexto laboral denominada compañero de carrera. Y esto quiere decir que equivale a quién? A ese profesional mejor amigo que podemos llamar. Es alguien que ayuda a asistir al otro en algún aprieto, como dice entre comillas, y orienta las decisiones. Entonces, miren cómo comenzamos a encontrar clasificaciones también de la confianza en sus niveles en el contexto de las organizaciones. Y cómo también ratificamos lo que decíamos desde que comenzamos a conversar, y es que la confianza se teje, se construye, se edifica. ¿Ok? Bien. Otra información importante en este contexto que estamos conversando es que hay 3 elementos en este arte de liderar y confiar. Lógicamente el liderazgo, la confianza y el bienestar. Y cuando hablamos de esto, no es una única definición, ¿sí? Aquí recojo experiencias y demás. Y el liderazgo yo lo puedo abocar en este momento de esos elementos que aparecen ahí. Yo le digo que el liderazgo es como un acto de forma sostenible. ¿Y por qué lo llamo de esa manera? Porque yo me aboco al tema de las competencias, como actuamos nosotros. Porque es que yo actúo de forma sostenible del liderazgo. Cuando vamos a aplicar el saber ser. Es decir,
mi yo. O sea, yo no sé si Por ahí hay un micrófono que está encendidito. ¿Nos ayudan a silenciarlo, por favor? como me toca ponerlo de frente porque Alexandra. quiero salir caliente. No. Hola, Alexandra, presas con el micrófono encendido. ¿Nos ayudas a silenciarlo? Esa es la otra. Está bien. Hola, Alexandra. No los quiero silenciar, me parece más chévere tenerlos allí. Ay, no. Alexandra, buenas noches. Gracias, Alexandra. Ok, muy bien. Entonces me devuelvo y esos tres elementos que son importantes en este contexto del arte, liderar y confiar y cómo esto impacta o hace efecto en el bienestar. Repito, considero que el liderazgo yo lo tomo de una forma sostenible porque lo evoco desde las competencias, saber ser. ¿Cómo le doy importancia al yo? A mi automotivación. Uno. Dos, cómo es importante saber convivir porque estamos, ¿cierto?, rodeados de diferentes personas y el ser humano, por naturaleza, es un ser social. Dos, cómo también cuido saber realizar, es decir, los resultados, porque es importante tener resultados esperados, cumplir con ellos. Y cuatro, el saber estar, que es cómo nos damos cuenta que hay un entorno que es importante cuidar, desde la parte individual y la parte colectiva. ¿Ok? ¿Y esto qué nos ayuda? ¿Qué nos facilita este contexto de liderazgo que estamos enunciando aquí? Pues que nos facilita la interacción humana y nos permite entonces, en consecuencia, ir alcanzando los resultados que se esperan. ¿Ok? Entonces, es un concepto de liderazgo desde el contexto que estamos hablando, desde el arte de liderar y confiar. Y miren cómo relaciona la confianza, mis queridas damas y caballeros. Es la promesa cumplida. Si recordamos un poco por ahí, estábamos leyendo que un nivel de la confianza en las organizaciones es cuando estas personas cumplen lo que le prometen. Y la confianza de alguna forma se relaciona con eso, es decir, es la promesa cumplida. También es el ejemplo evidenciado. Y de igual manera, es lo referido que eres tú, que soy yo. Porque cuando refiero a otro, que alguien te llama, ¿no? Ay, por favor, Luis, ¿a quién me refieres para ese trabajo? Mira, te refiero a esta persona. ¿Y por qué? Mira, trabajador, cumplidora, te cumple lo que te promete. ¿De qué le estás hablando? Que tú confías en esa persona. Y ha generado entonces una confiabilidad en los procesos. ¿Va? Y nos encontramos en el tercer elemento que es importante en esta conversación, en este webinar, que es el bienestar. Y el bienestar visto de forma muy integral. La salud tanto mental, la salud emocional, la salud social y la salud financiera. Algunos la salud social la reemplazan por la salud espiritual. Todo depende mucho del enfoque que le quieran dar. Pero a nivel de contexto organizacional, generalmente se hablan de esa integralidad, lo mental, lo emocional, lo social y lo financiero. Y lo que decimos también desde la Escuela de Liderazgo Empresarial en la UAO es que estos elementos nos permitan tener una convivencia armónicamente productiva. Y para allá la apostamos. Creemos que es muy importante trabajar el yo y el nosotros como equipo, pero también hay que mirar la organización desde ese proceso integrado y que todo esto que recorremos de hoja de ruta dentro de nosotros, la organización, nos permita cuidar nuevamente con prácticas sostenibles un entorno donde convivimos. Bien, hasta ahí vamos claros con todos, por favor. Sí, claro, esa parte está ahí bien claro. Bien, hasta ahí surge alguna pregunta y que ustedes tengan. Sandra, tienes el micrófono abierto, ¿nos ayudas a cerrarlo, porfa? María del Pilar, ¿me podrías repetir el nombre del libro? Sí, claro, con mucho gusto. Porfa, Yo gracias. devuelvo aquí la presentación. Tus próximas 5 jugadas. Bueno, Vale, esa, listo, esa- gracias. eso De la también, estrategia. eso también quería preguntar. De pronto, ¿esas diapositivas nos las van a compartir? Pues claro, si ustedes se registran ahorita cuando tengamos el enlace que les comparto, con mucho gusto se las compartimos, ¿vale? Denme un segundito, por favor. De una vez le voy a colocar el enlace para que no nos quede el pendiente, porque es importante que ustedes se registren.
Y con ese registro que ustedes hagan, con mucho gusto yo les comparto la presentación, ¿vale? Denme un momento y ustedes me dicen si el enlace les funciona, porque aquí ya se lo voy a compartir en el chat. Ustedes me avisan, por favor. Si usted se inscribe en este chat, con mucho gusto yo les comparto entonces la presentación. Ya pueden hacer clic, dígame por favor si el enlace les funciona para que estemos tranquilos y podamos seguir. Ustedes me dicen. María del Pilar, una pregunta. Sí, claro, adelante. ¿Cómo distinguir ese límite entre conocer algo personal de, de miembros del equipo sin ir a rayar como en algo que trascienda o afecte la relación laboral? Una pregunta muy interesante, Claudia. Mira, creo que cuando tenemos en las organizaciones el perfil de un líder, hablando del perfil de un líder, ¿cuáles son las habilidades que un líder de nuestra organización debe tener? ¿Cierto? Yo digo, listo, voy a dar un ejemplo. 3 habilidades que un líder debe tener en esta organización para este ejemplo. Cercanía con su gente. Debe ser un líder cercano. ¿Ok? María del Pilar, Segundo, María del Pilar, qué sí. pena. ¿Podemos decirle a Sandra que si puede cerrar el micrófono, por favor? Sandra, por favor, cierras el micrófono, ¿eres tan amable? Gracias, Sandra. Gracias. Ok. Entonces, con la pregunta que hacía Claudia, que es muy interesante. Entonces dice Claudia, venga, ¿cómo hacemos para no ir a pasar esa línea de que no hay una afectación en la relación laboral? Porque es que ya me sobrepasé preguntándole cosas, ¿cierto? Bueno, listo. Retomo desde allí. Les decía, en la organización debe tener total claridad de cuál es el perfil del líder que está en esa organización. Entonces, voy a dar el ejemplo. Para responder tu pregunta, Claudia, y para claridad de todos, digo, listo. En esa organización es importante que todos los líderes tengan cercanía con su gente, cercanía. ¿Ok? Sean cercanos. 2, que sea objetivo. ¿Ok? Que tenga objetividad y en el tema de proceso. Miren que lo primero está hablando de la persona. La cercanía me lleva a la persona. Lo objetivo me lleva al proceso. ¿Ok? Bueno, tercero, necesitamos también que este líder tenga prácticas sostenibles. Y cuando hablamos de prácticas sostenibles, o sea, un líder sostenible, estamos hablando de qué? Del entorno. Recuerden que la sostenibilidad hoy en día es el triple impacto, ¿no? Lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, podríamos dar ese ejemplo. Bien, como yo ya tengo una sombrilla organizacional y sé que esas son las habilidades que deben acompañar al líder, comenzamos a distinguir los comportamientos que estén muy asociados a la organización en cuanto a cercanía, en cuanto a objetividad y en cuanto a prácticas sostenibles. Bien, si yo tengo claros esos comportamientos, de esa forma comienzo entonces a generar ciertas conductas y actuaciones que me permitan entonces dinamizar el liderazgo en la organización. ¿Por qué? Porque si eso no lo tengo claro, entonces más o menos como que cada quien hace lo que cree que es el liderazgo de esa organización a su manera. Y cuando permitimos eso, que cada quien actúe a su manera, es donde encontramos disonancias cognitivas con la gente. Venga, pero este líder me pide esto de esta manera. Venga, pero este me pide este. Oiga, ¿cuál es el liderazgo que nos acompaña en esta empresa? ¿No entendemos? Que el liderazgo es inspirador, es colaborativo, es inclusivo, es situacional. ¿Qué tipo de liderazgo es que tenemos acá? Entonces, desde esa índole y perspectiva, es muy importante que haya claridad de las habilidades que acompañan el perfil de un líder de X organización con los comportamientos asociados. ¿Respondí tu pregunta, Claudia? Sí, muchísimas gracias, Pilar. Con mucho gusto. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta o aporte que ustedes quieran hacer? Por favor, adelante. Hacemos una pausita aquí para escucharnos también. Mucho gusto, mi Igualmente, nombre es Diana Centeno, hola llegué Diana. un poquito tardecito. Yo te hago una pregunta. Alcancé a escuchar un pedacito porque pues salí de mi trabajo y el tráfico, pues no me dejó llegar a tiempo. Mira, ¿qué Adelante. hacer cuando a veces el tipo de liderazgo en tu organización, pues ya gente muy mayor, no tengo nada en contra, pues, y a veces se ve como la gente tosuda, terca, que ya al final ve que después de que está como que el agua al cuello toma decisiones y uno como que ve, pero sí, sí, en caso a mí me tocó
esta semana pues llenar un nivel de estrés como para que ni se mire, por favor, o sea, póngale cuidado al tema y sabes de que propones ideas y esa persona ya no tiene la misma injerencia y uno como que mire, pero es que tal cosa, entonces llega un punto en que tú ya no dices nada, sino que no, yo no me desgasto más, pero cómo hacer de pronto una influencia positivamente cuando ya las personas a veces por tanto tiempo en una organización creen que ya tanto rey sabio, pero no es la palabra, y a veces como que en vez de como avanzar, se ralentizan los procesos. Entonces como que yo entro a chocar y bueno, está bien, no es es la edad, pero yo digo, bueno, pero hay otras cosas que se pueden hacer de diferente manera. ¿Cómo uno canalizar ese tipo de formas de pensar o energéticamente, digo yo, cómo tolerar ese tema? Claro. Ese Vale, llega Diana, un gracias por punto tu que pregunta. Sí, tú dices que no más, llega un punto, ¿verdad? Gracias. sí. Con mucho gusto, Diana. Y ahora tu pregunta, mira, yo he aprendido a través de la experiencia en los temas empresariales, en los temas de formación, de competencias y demás, cosas como estas. Cuando ya hay personas que están de mucha edad y de mucha experiencia, eh, se potencializa lo que saben y lo que son. Y he conocido organizaciones que potencializan ese conocimiento de esa antigüedad, formándolos para que sean formadores de formadores. Eso es una estrategia, ¿sí? Porque en las organizaciones, si hacemos un plano de 4 cuadrantes, existen 4 edades desde la parte comportamental y madurez de la organización. La primera, y ustedes me van acompañando en esto que vamos conversando, en el primer cuadrante hablamos del cuadrante inferior derecho. Hay niños en las organizaciones, desde la parte comportamental y madurez de la organización. Hay niños. Los niños en la organización son los que hacen lo que tú le dices. Ve, Jorge, hay que llevar este sobre a tal parte. Ah, listo, Diana, listo. Ve, Pilar, hay que hacer este cuadro con este valor ascendente, de tal forma que, ok, listo. Niños, hablando de forma comportamental y madurez organizacional. Vamos al segundo. Existen los adolescentes comportamentales, al que le decís, ve, Jorge, hay que hacer eso. Ay, pero Diana, ¿por qué yo? A ver, porque los adolescentes generalmente tienen rebeldía, ¿no? Entonces, ay, pero Diana, ¿por qué no lo hace Pilar si Pilar también sabe? Bueno, no. Pero ¿por qué tengo que ser yo, Diana, precisamente yo? A ver, ¿por qué yo? Vámonos al tercer cuadrante. Me voy al tercer cuadrante, que es en la parte superior derecha. Aparece la gente mayor, la gente que es mayor. Y la gente que es mayor significa que estas personas son las que llevan mucho tiempo en la organización y han hecho un recorrido, han hecho una carrera en la organización. Y a ellos pueden convertirse en esos maestros en la organización, porque algún proyecto debe tener la organización o la empresa que ellos puedan empezar a liderar. O si no, usted puede comenzar a formarlos o potenciarlos. Porque generalmente cuando yo genero un comportamiento de pesadez, ¿sí? Es porque, ay, no me están teniendo en cuenta qué está pasando. Y ese comportamiento acá está en la parte adolescente. Entonces, ¿cómo es adolescencia de la rebeldía? ¿Por qué la gente se pone rebelde? Porque le está diciendo, oye, hey, yo existo, poneme cuidado, yo existo, porfa, pide mi opinión, ¿ok? Entonces ahí es donde comienza uno a distinguir esos comportamientos y cómo conduzco, como es estudiar energéticamente, los comportamientos para poder llevar adelante proyectos, procesos que te permitan entonces ir delegando cosas interesantes. Esto no se hace de la noche a la mañana. Eso es todo un proceso a nivel de maduración organizacional. Entre los mayores te pueden ayudar a hacer cosas interesantes o iniciativas que tú tengas. Venga, don Jorge, usted que lleva aquí como 25 años, cuénteme pues cómo hacían esto de tantos años y cómo cree usted que está la empresa hoy. Repito, las conversaciones tienen poder. Que hoy en día no deberíamos de estar hablando y es que lo hizo, si no lo hace, lo castigo. O sea, lleve para la casa. No. Las conversaciones generando poderes, cómo nos comprometemos de aquí en adelante para que ese proyecto salga bien o salga muy bien. Y el cuarto cuadrante
ya tuve la palabra Luis, aparecen los coaches, que no necesariamente lleven mucho tiempo en organización, pero esta gente experta que hay en la organización que me ayude entonces a ir hombro a hombro con otros y acompañarlos a que se potencialicen. Coaches o mentores que te ayudan. Inclusive los mayores pueden ser mentores y los coaches te pueden ayudar a apalancar un proceso de formación en la organización con tu gente. Entonces, por eso Davos, hace un año en Davos 2024 decía, qué importante que tengamos conciencia que una práctica de liderazgo es que ejerzamos el liderazgo inclusivo, porque es como todos tienen una importancia en la organización y qué pasa con esto para que podamos llevar adelante aquellos proyectos y resultados que esperamos. Mariana, entonces por ahí alguna luz de lo que me preguntan. No sé si por ahí respondo tu pregunta de alguna manera. Muchas gracias, porque a veces uno de pronto porque se llegó al punto de ser impulsivo, hay que volverse un poquito más paciente, pero estoy entendiendo que las personas tienen un ritmo diferente de hacer las cosas y pues tú no puedes atropellarles en su forma de pensar. Total. Yo tuve una gerente comercial hace algunos años haciéndole coaching y me decía, Pilar, pero ¿por qué todos los lentos me llegan? No entiendo. Me llegan todos los lentos. Y vení. ¿Será que ya te llegan todos los lentos? ¿Será que estás actuando de forma muy acelerada? Yo en todo el proceso de transformación y coaching que estuvimos compartiendo, ella se dio cuenta que era que ella iba a la velocidad de la luz y no le daba el momento, el alto en el camino a su gente para que apropiara el conocimiento. Mis damas y caballeros, estamos hablando de personas, de nosotros, y el aprendizaje es de largo aliento, no es de la noche a la mañana. Y si queremos un aprendizaje realmente, debe ser transformador, pues es importante que esté transformado, ¿vale? Luis, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, Buenas noches. complementando lo que dice Diana, en estos momentos en la empresa, tengo algo, sí, tengo un problema casi similar, porque en estos momentos, yo llevo 2 años en la empresa Ok, y el compañero, sí, para poner más en contexto, para poner más en contexto, llevo 2 años en la empresa y el compañero que yo estoy reemplazando en estos momentos lleva 8 años, o sea, es más antiguo. Y yo estoy reemplazándolo porque él se encuentra en otro proyecto, liderando otro proyecto. Y me dieron a mí, pues, me dieron la oportunidad para que yo estuviera ahí como pendiente a los proyectos de él. Pero cuando yo le pido así ayuda a él bueno, ayuda de conocimiento, de cómo hacer esto y lo otro, él no actúa como eso de, hombre, eso se hace así, esto se hace por acá. Y no, y a veces no me lo dice completo, me lo dice a medias que me toca que a veces o adivinar o volverle a preguntar, mira, pues estoy haciendo esto y esto. Hombre, pero es que las cosas son así, así, así. Ya se azara todito también el hombre. O a veces me ve por ahí de pronto que no estoy haciendo algo. ¿Y qué estás haciendo? No, no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Revísate esto, revísate lo otro. Entonces a veces se lo siento como un poquito como petulante, como, ¿sí? Entonces, como decía Diana, a veces uno trata de calmarse, no ser grosero, o sea, manejar la calma y no, pues, no enervarse, porque pues, como le digo, pues él es antiguo y en ocasiones incluso él me ha, como quien dice, como decimos coloquialmente, me ha sapeado, porque qué día me dijo que fuera a tal parte a revisar algo y yo le dije, ya fui, pero la persona ya me dijo que esperáramos a que de otra parte le dieran como una luz verde. Me dijo, no, no, quédatele ahí al lado, al lado. Y le dije, no, pero ¿cómo yo voy a quedarme al lado de la persona hostigándolo, incomodándolo, solamente porque tú lo dices? Entonces, se lo dijo pues al ingeniero encargado, le dijo eso, y el ingeniero pues para qué, el ingeniero muy amablemente me mandó un correo corporativo incluso con copia al coordinador diciéndome eso. Entonces yo, obviamente como yo tenía razón, yo le expliqué ya por medio del correo para que hubiera una trazabilidad del asunto. Por medio del correo le expliqué el asunto y eso quedó ahí. Porque eso se dio a entender después que él me estaba prácticamente acosando o exigiendo que fuera a hacer algo que prácticamente no era debido. Todo
porque él también es algo acelerado, sí, esa persona. Claro, sí. Bueno, entonces ya para terminar aquí mi discurso, entonces no sé yo como ahorita que estamos en este curso, no sé cómo yo actuar, obviamente, primero tienes paciencia, ¿no? Con eso, pero no sé cómo actuar como para, en el momento de que él llegue con su qué hubo, aceleración y toda esa vaina, yo como calmarlo y decirle, mira, cálmate que las cosas no son así, por aquí y por allá, porque pues igual, como le digo, a veces yo hago las cosas pero yo racionalizando, yo trato de que hacer las cosas de una manera calmada, pausada, sin aceleraciones, porque usted sabe que el afán trae sino el cansancio. Y él no entiende eso, él a veces me mira por ahí de pronto no haciendo nada, digámoslo entre comillas, ¿y qué hubo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Entonces con ese, como ese voz de, no de líder, sino de patrón, que a veces yo le digo, no, este man, cuando a veces yo lo veo, pues le digo, ¿qué hubo, patrón? Porque pues yo no lo veo como líder, ni como un tutor, ni mentor, nada, sino que como un patrón, porque la verdad, la forma de como de él guiarme, expresarse, pues la verdad no me gusta. Vale, Luis. Mira, pues básicamente es un tema que abordamos en la Escuela de Liderazgo Empresarial. Sí, es que son temas que hay que mirar cómo soy yo y cómo la persona. Por ejemplo, en nuestra escuela lo que aplicamos son test proyectivos. Y a través de los test proyectivos nosotros comenzamos a hacer ejercicios de autoconocimiento y cómo podemos ir abordando también las personas cuando tengo gente a cargo. Entonces, repito, son situaciones que pasan de forma específica, pero que están articuladas a un tema de antigüedad, a un tema que yo sé más que yo, que tú, a un tema de que pues vos sos el nuevo, a un tema como así que vos llegaste a mandarle a mí si llevo aquí tantos años. Es un tema también de egos no funcionales, ¿sí? Entonces, hay muchas, la organización es multivariada, ¿no? Yo siempre digo, es multivariada. Y eso hace que entonces genere roces y hay que buscar herramientas, ¿sí? En una hora no te vas a encontrar una herramienta mega para poder solucionar las situaciones, Luis, y para todos. Uno se puede llevar tips, pero sí es importante tomar de alguna manera formaciones continuas y transformadoras que permitan al yo y a nosotros tener un contexto distinto desde comportamientos distintos. Y eso se logra también haciendo la práctica diaria. Es decir, si tengo tos y coloco el remedio allí en la mesita de noche y no me lo tomo, no pasa nada. Pero si me lo tomo de forma disciplinada, mi tosecita se va a calmar. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces con la presentación para que podamos abordar otros puntos importantes de lo que les quiero compartir entonces esta noche. Y estábamos por esta información de el tema de los elementos de confianza y demás. Ustedes me dicen, por favor, si ven nuevamente los elementos de liderazgo, confianza y bienestar. ¿Estamos ahí proyectando bien? Y se mira ¿Nos bien. ayudas a apagar el micrófono, porfa, Sandra? Señora. Vale, bien. Listo. Seguimos. Cuando decimos eso, aquí quedamos. Pena, es que sí que por ahí suena tu micrófono abierto, ¿cierto? Sí, Sandra sigue con el micrófono abierto. Allá la apago. Sí. Ok, vale. Entonces vuelvo acá a la presentación. Entonces, frente a estos elementos importantes del arte de liderar y confiar es, bueno, cómo aprendemos, ¿sí? Paso a paso, a convivir de forma única y productiva. Con base en ello también podemos encontrar otro estudio de Ion Latam del 2023 que nos dice lo siguiente. Miren aquí esta información. Las 5 principales problemas e iniciativas del bienestar de los empleados. Y lo tenemos global y lo tenemos por Latam. Entonces, global, ¿qué dice? Principal, que abordemos en las organizaciones la salud mental y la emocional. En el que es una compañía que le brinda electricidad a Cundinamarca y al Distrito Capital, a Bogotá y a Centroamérica, ellos comenzaron a repensarse de qué hacer para abordar todo este tema de forma integral y generar mayor impacto positivo laboral a su gente. Y colocó 10 iniciativas, pero de esas 10, ¿cómo les parece que una de esas fue el acompañamiento psicológico del empleado y la familia? Comenzaron con una psicóloga,
Y ahora se les disparó tanto el servicio que ya tienen 6 psicólogas contratadas, porque no les alcanzó la capacidad humana y de proceso con una psicóloga. Es una de las iniciativas más demandadas en la empresa. Entonces, poder repensarse qué hacer para la gente. Hoy en día, la mayoría está buscando cómo pueden fortalecer ese tema de salud integral. Y en este caso, miren que a nivel global, la salud mental y emocional. Dos, el agotamiento, la apatía, la fatiga laboral, ¿sí? Lo que nos hace llegar más adelante un burnout, ¿sí? Que ahí tenemos un riesgo importante. El ambiente laboral, la parte cultural también que afecta. ¿Cómo puedo generar mejores relaciones? La cualificación del talento, ¿cierto? Ese upskilling, reskilling que es importante frente a las necesidades que tengo en la compañía. Y el ambiente de trabajo virtual o híbrido. Y es que ya hoy en día podemos estar en cualquier parte del mundo y hacer este webinar con tranquilidad. Entonces, la conectividad te permite que también tengas momentos importantes, pero que también yo tiene límite de decir, bueno, estoy en el trabajo remoto o en casa. Tengo también un horario, porque a veces se desdibuje un horario cuando tengo trabajo en casa o tengo teletrabajo y eso hay que tenerlo también claro en los acuerdos contractuales. Entonces, ¿qué situaciones aparecen también en Latam, en Latinoamérica? Aparte de todos los que estamos viendo acá en la parte global izquierda, de color azul claro, podemos ver un color más celeste, el número 5, por ejemplo, para Latam, que es el tema de riesgo y estrés financiero. Y el número 4 está la salud física, que también es importante abordarla. Cómo nos estamos moviendo y generando cierto movimiento del cuerpo, quemando calorías para poder tener mejor salud física. Que nos movamos. Algunas iniciativas que son importantes a nivel de Latinoamérica también. Programa de apoyo al empleo, lo que les explico ahorita con Enel. El tema de la comunicación y educación continua. Todo este tema de bienestar emocional. Algunas compañías creen, está bien, lo respeto, creen que haciendo una charlita, con eso van a generar la transformación. No, es una charla. Esto es informativo. Por ejemplo, en su momento de hoy es informativo. Pero si quieres una formación o una transformación en tu vida, la escuela de liderazgo empresarial, ¿ok? Es distinto, ¿ok? Entonces, ese tema de la formación continua es una decisión muy estratégica. Pero venga, me puede dar la charla gratis. Entonces, el tema es cómo desde ahí se toman decisiones muy valiosas, muy poderosas para mi gente. Entonces, desde ahí comenzamos a hacer ese tema de coherencia. La capacitación de los líderes y el bienestar también emocional de ellos, es decir, ¿quién cuida al cuidador? Más o menos, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Y qué acciones están llevando para que esos cuidadores o líderes también estén equilibrando todo el tema de la salud integral. En algún momento el tema también en este año del estudio, el tema de la inmunización de vacunas y el último que aparece es educación sobre el bienestar financiero. Muy importante y sale muy evidente en los diferentes estudios el tema de salud, incluida la financiera. Entonces, esta firma nos dice esas iniciativas y problemas evidentes que hay del bienestar para ser atendidos tanto a nivel global como a nivel de Latinoamérica. ¿Bien? Me encantan los acrósticos y dentro de todo lo que quiero brindarles esta noche en esta conversación son algunos elementos que tienen que ver con el bienestar. Y es que si yo hablo de bienestar, estoy hablando de cuáles son aquellos beneficios que le brindo a mi colaborador. No me los invento, ¿sí? Aquí hay que tener claro esto. ¿Cómo tengo yo todo el horizonte estratégico para poder delinear esos beneficios de forma que se integren con la estrategia? ¿Cómo también hago unas encuestas? Le pregunto a la gente, porque el tema generacional hoy en día es muy evidente en cada organización. Hace una semana estábamos buscando un analista en una compañía y la persona me decía, mira, requiero este analista, pero ¿sabes qué me está pasando? La primera pregunta que me están haciendo los jóvenes es, venga, ¿de verdad que tienen 8 horas diarias? ¿En serio? O sea, ¿ustedes están manejando hora flexible? No. Ay, no me interesa, porque es que el mundo ha cambiado de forma exponencial. Entonces, ya tenemos una fuerza de trabajo distinta, que lo que también valora muchísimo es el trabajo a nivel flex. Yo puedo estar en cualquier país del mundo, dígame qué hay que hacer. Yo me llevo mi laptop
y trabajo. Usted me dice qué proyectos en que usted me va a asignar y yo le hago los entregables en la que usted me diga, de forma como usted me lo solicite y yo hago lo que debo hacer y un poquito más. Entonces, esa es la nueva fuerza de trabajo que nos acompaña. La integralidad en el bienestar, ¿sí? ¿Cómo estoy cuidando de que esos beneficios realmente cubran esas necesidades? Repito, no al 100%, pero sí que cubran de forma integral en un porcentaje importante. Que eso me genere equilibrio y que yo pueda ver a mi gente tranquila de alguna manera, ¿sí? Que eso aporte al entorno laboral, al clima laboral, a la productividad, que me atiende las necesidades que son propias y las que son colectivas. Por eso en algunas organizaciones hacen los microclimas, porque aparte que hago un clima, una medición general, también puedo hacer microclimas porque necesito atender una situación que es muy específica de un área. Entonces, hago los microclimas. El tema de la salud en general, ¿sí? El tema de la transformación con el tema del bienestar. Se transforma la gente a nivel comportamental y a nivel de resultados cuando la empresa vela por ellos, cuando la empresa responde por ellos, cuando te dicen, tú me interesas, tú eres importante para esa empresa. Y eso lo valoramos las personas. Que haya acciones coherentes a un programa y que esto que hablamos de bienestar, pues esté conectado a un tema de resiliencia. Un tema que hoy en día es natural que se dé, porque tenemos muchos retos y muchos desafíos importantes. Y esto hace entonces que comiences a asumir retos cada vez mayores y lógicamente desafiantes. ¿Ok? Entonces, dentro de concepción de bienestar. Y entra Nouchi, no sé quién la conoce, quién la ha visto, que es una ex CEO de PepsiCo, y me encanta su enfoque porque cuando ella estuvo en esta compañía, en otras compañías, siempre su enfoque era con las personas. ¿Cómo hacemos que esta empresa sea más productiva? Aparte de qué, de las personas, de poderle brindar un bienestar, una vida más plena. Por eso hoy en día no es una moda, ni es un sofisma que hablemos de la felicidad en el trabajo, porque son prácticas asociadas a lo que habla Seligman, donde dice que desde el modelo PERMA hay que trabajar el tema de la psicología positiva, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que cada vez más haya personas más plenas en la organización? ¿Cómo aprendemos a cubrir esas necesidades de una forma también mesurada? ¿Sí? Estamos en un momento importante en la evolución del trabajo, donde podemos crear un nuevo estilo de trabajo que tenga al centro la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo humanizamos los procesos? ¿Cómo humanizamos la tecnología? Es muy diferente que yo hable con mi equipo de trabajo a través de este medio a que hable con ellos de forma personal. Es decir, el canal cambia, ¿sí? La empatía cambia, el feeling cambia. Y desde entonces yo me voy a empoderar de estrategias distintas humanas para poder generar esa cercanía con mi gente. ¿Ok? Cuando hablamos también de ese tema del arte de liderar y confiar, WTW nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que más valoran los empleados de América Latina? Y miren lo siguiente: la atracción y la retención. En la atracción, que el pago y la bonificación sean buenos, ¿ok? Que haya un avance en la carrera, que tenga una seguridad laboral, una estabilidad, ¿ok? Que yo pueda generar unos nuevos aprendizajes y que mis habilidades o cualidades les lleve a otro nivel, que las potencie, que tenga beneficios en mi salud, que el trabajo sea flexible. Mire el tema de trabajo flexible, que siempre va a ser allá en el tema de beneficios, el tema de bienestar, y que haya beneficios de jubilación. ¿Ok? Entonces, cosas de la atracción, dice WTW. Retención, ¿cómo hacemos? A mí casi no me gusta la palabra retención, me gusta más la palabra fidelización, ¿no? ¿Qué pasa de la fidelización? Pago y bonificaciones también, seguridad laboral. Miren, aprender nuevas habilidades también. En la base en la carrera, pero mire lo que sale aquí, lo importante, que hay una buena relación con quién, con el equipo de trabajo, la vida, la relación, el contacto, la interacción humana, beneficios de salud y nuevamente sale trabajo flexible. Entonces, lo importante es sentirme en el lugar que quiero estar, desde la parte de fidelización de la empresa, y miren cómo suma sabrá lo importante ahí, el tema de las relaciones humanas, y que hay unas relaciones saludables, sanas, saludables. ¿Ok? Bien,
Dentro de ello también lo que estamos conversando y cuando hablamos de WTW nos dice, miren la importancia de la salud emocional y lo que nos está detonando en esta medición. El 94% de los empleados dice que el bienestar emocional de los empleados es una prioridad importante en los próximos 3 años. Una medición del 2022. Próximos 3 años. Súper importante el tema de la salud emocional. Entonces, el tema del estrés y agotamiento hay que atenderlo, el tema de la salud mental hay que atenderlo. 42% de los empleados con problemas de salud mental están de acuerdo en que los recursos e iniciativas proporcionados por su empleador los han ayudado a mejorar su salud mental. ¿Sí? El tema de programas más prevalentes, programas emergentes. Entonces, ¿cómo medimos el estrés? ¿Cómo rediseñamos los programas? Porque a veces cuando nos sentamos como líderes de equipos, pensamos a veces que somos autosuficientes y nos imaginamos un mundo aparte de lo que realmente es. Llame a la gente, construya con la gente, ¿sí? Que dígale, tenemos una iniciativa y esa iniciativa se construyamos de forma colectiva. En el coaching le decimos, vamos a co-crear, ¿sí? Vamos a trabajar colectivamente. Ese bienestar emocional, que es lo que tú esperas de nosotros. Es como cuando usted habla con su integrante de equipo, con su equipo. ¿Qué espero yo de ustedes? ¿Ustedes qué esperan de mí? Repito, conversaciones poderosas, de forma clara, de forma respetuosa, de forma honesta, de forma genuina, ¿sí? Que te permitan conocer en qué terreno estás y que podamos, como dijimos al principio, que esos acuerdos que nosotros conversamos se tengan, aparte de las otras 6 cosas que estuvimos avanzando. Bien, dentro de ello también es importante entonces, hay una frase que me encanta, que es de la Rovira Serna. Entonces miren esta frase, dice, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser, porque confías en él, porque cooperas con él y se convertirá en lo que está llamado a ser. ¿Qué tal les parece esta frase? ¿Qué opinan ustedes por el chat o quién nos abre su micrófono? ¿Qué opinan de esa frase, mis queridos participantes? Pues la tiene uno presente, Pilar, un poco más en el contexto con los hijos, pero a veces se le olvida a uno tenerlo presente en el ambiente laboral. Sí, Claudia, y es que dentro de todos los contextos somos, recuerden, seres relacionales. Tenemos habilidades personales, habilidades en equipo, tenemos habilidades desde los procesos, pero también tenemos habilidades sociales. Recuerden el tema sostenible. Es cómo podemos o cómo propendemos para que esa parte de la visión sistémica nos permita entonces reconocer y ser más conscientes que estamos acompañados, que no estamos solos. Y si tenemos el valor o la valoración positiva con el otro. Y ahí cuando hablábamos de esa velocidad de todos que es distinta. Ah, ¿cómo valoro tu velocidad? No es la misma de la mía. Ni modo, es decir, todos somos totalmente distintos. Entonces, como de esa distinción podemos potencializar los momentos, las decisiones, la coexistencia, ¿sí? Los resultados. Sí, es que a veces cuesta también bajarse de ese carrito que se llama ego. Y hay frases que uno escucha a veces, ¿no? Dicen, es que nadie va a hacer también las cosas como yo las hago. Entonces miren estas cosas, ¿no? Ahí está el ego muy presente, el ego no funcional. ¿Y cómo hacemos Sí, para que ese ego funcional realmente haga clic con el equipo, con los proyectos y con aquella mirada estratégica de la organización que es importante aterrizarla en este horizonte de lo que esperan que logremos juntos? ¿Va? Esa frase, perdón, Bien. buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí esa frase me lleva a pensar en dos cosas. Voy a tratar de ser muy concreta. Bueno, yo participo en varias empresas y fue música para mis oídos cuando escucho lo que usted habla acerca de la importancia que se le debe dar en las empresas a la salud mental. Pues hay dos empresas, bueno, yo de formación, yo soy psicóloga y bueno, tengo un posgrado en psicología de la salud, pero me gusta mucho todo este tema
de la salud mental en los ámbitos laborales porque, y la alineo mucho con esta frase porque el trabajo que, por ejemplo, realizo con las personas que por temas de salud física han tenido que ser reubicados. Muchas de estas personas, digamos, deben de hacerle un duelo a la salud y para ellos es muy difícil y a veces sienten que ya su vida laboral terminó y es como poder trabajar con ellos y potencializar esas habilidades que aún tienen a nivel intelectual y también a nivel físico. Entonces, para muchas empresas, digamos, los reubicados por temas de salud constituyen como un peso, pero cuando se les brinda el apoyo desde la parte emocional y psicológica para que ellos puedan lograr comprender, entender, aceptar, ¿sí? La nueva condición física que tienen, pues se pueden potencializar unas nuevas habilidades que ni siquiera la persona sabía que contaba con ellas. Cierro mi intervención. Mónica, súper. Mira, todas las tres palabras clave. La aceptación en una nueva realidad, el apoyo y el acompañamiento que se da a las personas frente a aquellos retos que tienen nuevos, porque es que tengo una condición física, ¿cierto? Que antes no la tenía, que ahora la tengo y que me voy a reubicar, es un desafío tremendo, ¿sí? Y como el TEI, que es el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión, ahí es donde se expande el horizonte, porque es que cuando hablamos de esos temas, no solamente es, listo, voy a contratar a X persona, eso es un cambio cultural, totalmente. Y es donde uno dice, bueno, los insights de cada persona y los que suman a nivel de la empresa deben cambiar, deben transformarse. Inclusive esas reparaciones que hacemos comportamentales son súper valiosas, porque bien, lo dice Covey también, dentro de su libro Los 7 hábitos y las 3 palancas del éxito. Dice, venga, todos los seres humanos tenemos información genética en un porcentaje importante, ¿no? 60% nos lo entregan los padres. Genética es lo que tenemos cada uno. Bien, 60% aproximadamente. Bueno, el 10% tú lo ganas en tu interacción social. ¿Ve? Y resulta que el 30% es mi responsabilidad. Por eso vienen las investigaciones de Barra, que es un argentino en todo el tema de plasticidad neuronal. Él dice, todos los seres humanos tenemos plasticidad neuronal. Si queremos cambiar, lo podemos hacer. Si queremos aceptar, lo podemos aceptar. Pero también recuerdo una frase que dice un investigador, si a usted no le da la venita quiere, no nota la venita quiere, no hay nada que hacer. O sea, por el querer se empiezan las cosas. Porque yo quiero cambiar, porque me quiero disponer, porque tengo apertura, porque es importante para mí tener apertura, entonces genero comportamientos distintos. De ahí cómo me conecto también con ese gran propósito. Como dice Simon Sinek en la parte del círculo dorado, el por qué, el qué y el cómo. Entonces, busca ese propósito que te haga sentir empoderado o empoderada. Busca ese propósito que te conecte con aquello que esperas de ti, porque muchas personas viven en la vida buscando aprobación de otros. Venga, el primero que va a aprobarse es usted mismo. Entonces ahí es donde te retomo el tema de la escuela de liderazgo empresarial. Empezamos con una gestión del ser, autoconocimiento, autoconfianza, y nuestra escuela está permeada por las 4 inteligencias. Gestión del ser con inteligencia emocional, la trabajamos. La gestión de equipos, trabajamos en tema de inteligencia social. La gestión de procesos, trabajamos la inteligencia cultural. Y la gestión sostenible, trabajamos la inteligencia como tal de la diversidad. Entonces, este tema que es tan valioso porque el liderazgo siempre va a estar ahí en nuestras vidas, tanto personal como profesional, laboral. Entonces, este tema que es tan valioso, ¿cómo nos ocupamos de fortalecerlo en el día a día? ¿Sí? Entonces, esta información les quería compartir en este webinar. Me encantaría escucharles también si tienen alguna participación adicional. Les estaba comentando básicamente esta información que tenemos nosotros de la Escuela de Liderazgo, y es que ya llevamos 1 año y medio formando personas en nuestra escuela, en nuestras empresas clientes, y es aquí donde estamos gestionando las habilidades personales, las habilidades de equipos, las habilidades de organizaciones, las habilidades sociales. ¿Sí? Entonces, la escuela tiene una duración de 120 horas y cada curso, como tal, dura 30 horas. Entonces, les decía, hemos tenido resultados muy interesantes y esto hace que
la experiencia de las personas hable por sí solas. Tenemos una metodología experiencial y eso significa también, como les decía ahora, los proyectivos que aplicamos que permite hacer prácticas donde soy consciente de quién soy, esa palabra, esa frase, esa frasita que parecía como tan fácil, ¿quién soy yo? Esa pregunta tan fácil, pero que no es nada fácil. Y comenzar entonces a fortalecer ese empoderamiento personal para ir migrando frente al empoderamiento con los equipos, lo que significan los procesos de organización y lo que significa también creernos de que estamos en un entorno donde hay que colaborar de forma importante para poder entonces cuidar nuestra casa, que es nuestra tierra, que yo le llamo aldea global. Una aldea global donde podemos tener conectividades de diferentes regiones, países, naciones, y podemos hacer cosas interesantísimas para que todos podamos tener, repito, una convivencia armónicamente productiva. Bien, ok. Les escucho, tienen inquietudes. Yo les coloqué en el chat el enlace de la escuela, quienes quieran la presentación. Por favor, es importante que se hayan inscrito para poder enviar la presentación que ahora les compartí. Preguntas que tengan ustedes, inquietudes, adelante, estamos aquí. Muy en escucha activa. María, una pregunta. Ah, qué pena. Adelante, Isabel. Hola, lo que pasa es que hay algo que me afecta mucho y es, tengo dos jefes. Entonces, hay una jefe a nivel, digamos, en papel, pero entonces hay otra jefe a nivel de asignación de tareas. ¿Cómo se puede manejar esa situación de liderazgo? Yo llevo 5 años en mi cargo y apenas hasta este año o el año pasado fue que alguien me dijo, eso no debería suceder. Siempre que hay dos jefes, hay muchos problemas en los equipos. ¿Qué me puedes aconsejar tú? Tus jefes. Es decir, hay que hablar con cada uno de ellos y cómo es la estructura, porque recuerda que cuando estamos hablando de las organizaciones, Carlos, tiene una estructura, un gobierno, y ese gobierno es el que está en la estructura como tal organizacional. Y es como tú le pides calidad para poder aportar a uno de ellos. Básicamente eso. Porque, ¿qué te digo yo? Revisar el gobierno que tiene la empresa. Segundo, hablar con cada uno de sus jefes para que te definan realmente quién les reportas. ¿Por qué? Porque hay una estructura, hay una jerarquía, hay unos procesos, ¿sí? Hay unos roles. Y dentro de tu rol, porque tienes dos reportes directos, porque no puede haber uno. Pero es un tema estructural, Isabel, que solamente lo crearía. ¿Quién es tu jefe? Es un tema estructural. Listo, gracias. Bueno, adelante, ¿qué más quería? Jorge Alexander. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muy interesante todo, pero quería te pido disculpas porque traigo algo personal. Me alegró mucho el verte. Hace 12 años tú me diste un consejo que la verdad cambió mi vida y Wow. hoy soy administrador, estoy en la especialización en finanzas gracias a ese consejo que me diste hace 12 años. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerte porque en ese momento me trataste no como lo que era en ese momento, sino como lo que podía llegar a ser. Y hoy soy administrador y estoy como consultor en una empresa grande aquí en Cali. Entonces, muchas gracias. Ay, Jorge Alexander, qué bueno saludarte. Gracias por decir tus palabras y qué chévere poder escucharte crecer y crecer cada día. Me encanta. Gracias de verdad. Mucha gratitud por tu comentario. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues cerramos entonces este espacio. Si no hay más preguntas, inquietudes, los invitamos muy cordialmente después del Reto Empresarial de la UAO. De verdad que chévere que puedan pertenecer a ella. Abrimos el curso ya el sábado 5 de abril. Tenemos un horario de 8 a 1 de la tarde, solamente los sábados. Y bueno, los esperamos. Siempre serán bienvenidos. Recuerden que la Universidad Autónoma de María del Occidente es su Pilar, casa. María del Mónica, Pilar, qué pena. adelante. Yo le hice una pregunta por el interno, pero pues no me puedo ir sin. ¿Cuánto es la inversión Sí. económica de la escuela? 2.700.000. Ok, Son 120 horas, Mónica. Vemos los sí. 4 ejes que ustedes ven ahí: gestión del ser, gestión de equipo, gestión de procesos, gestión sostenible. Está diseñado del tema de inteligencias, como les decía, inteligencia emocional, social, cultural y diversa. Y tenemos en cada una de las gestiones 3 módulos. Cada gestión dura 30 horas.
y la inversión son 2.700. Empezamos ahorita el sábado 5 de abril con horario de 8 a 1 de la tarde. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Importante que pronto hayan llenado el enlace que les compartí, por estar interesados en la escuela, igualmente, como les decía, para compartir la presentación, ¿vale? Bueno, qué gusto haber compartido con ustedes. ¿Es solo presencial? Darling, la escuela en este momento será presencial, sí, en la UAO, en Valle Lili. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes modalidades. Depende mucho del grupo, porque el grupo puede decir, venga, queremos que sea híbrida, queremos que sea virtual o queremos que sea presencial, pero tenemos la capacidad de hacerlo o híbrida, presencial o virtual, ¿vale? Manejamos las tres modalidades. Bueno, Larry, con mucho gusto. Bueno, feliz noche, cuídense mucho, una feliz semana y los esperamos en la Universidad Autónoma Occidente, en nuestra escuela de liderazgo empresarial. Igualmente, Buenas muy noches y amable, muchas gracias. gracias nuevamente. Hasta luego, que Que estén muy estén bien. bien. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias.